sus televisores, en sus computadoras, en sus teléfonos inteligentes a esta hora. De lunes a jueves, en este horario de 8 a 9, tanto en nuestro canal de YouTube, aquí estoy con Gustavo, como en estas frecuencias de televisión. Iniciamos hoy, 19 de octubre, con esa introducción para hablar un poquito de un tema que no dominamos y que tampoco, porque no pretendemos convertirnos en eruditos de todo el saber. 19 de octubre de 1992, 91, las Naciones Unidas decretaron este día o bautizaron este día como el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Aparentemente, o sin apariencia, la Organización Mundial de la Salud determinó entonces, en el 1991, que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente del que padecen las mujeres y el que más muerte por aquella enfermedad provoca en esa parte de la humanidad que son las que nos paren a nosotros, a los hombres y a las mismas mujeres, y son las que paren a la mitad de la población y a las que educan a la otra mitad, que sigue siendo los mismos. El lazo rosado no tiene nada que ver con la campaña, la película esta que estaban dando hace poco. ¿Cómo se llama, pequeño? Que se puso de moda, a la Barbie. Nada que ver, es un tema serio. Y es una alerta para que las mujeres se examinen de manera regular con los médicos y se hagan los estudios pertinentes para prevenir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud mantiene campañas permanentes de inducción a la mujer a cuidarse para no caer en esa mortal, terrible y devastadora enfermedad. Si alguien está viendo este programa y padece de ese mal, le deseamos que Dios le ayude a salir adelante. Hay temas serios y temas con la sociedad. Esto es un circo, de algún modo. Pero para no perder la solemnidad de la introducción, vamos a hablar un poquito de un tema judicial. Y es que en el día de hoy, la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió variar la medida de coerción, la prisión preventiva, a Donald Guerrero y a cambio enviarlo a su casa con una garantía económica, una fianza de 5 millones de pesos. Eso indica que Donald Guerrero va a pagar mañana un promedio de 50,000 pesos, pienso que entre 35 y 50,000 pesos para salir de la cárcel. Presentación periódica y una fianza irrisoria que ni siquiera tiene prisión domiciliaria. Él va a su casa con presentación periódica, que equivale literalmente a una especie de prisión de libertad pura y simple, o de variación de medida de coerción de libertad pura y simple. Donald tiene preso desde que inició aquel día la famosa Operación Calamar, en el que están involucrados el ex candidato presidencial del partido de Danilo Medina, Gonzalo Castillo, el antiguo superpoderoso ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Busca la fecha exacta de la Operación Calamar. Ok. Fue el 4 de abril, estaba preso desde el 4 de abril, mayo, junio, julio, agosto.
septiembre-octubre, yo pensaba que no iba a ser tan rápido, pero ya está en libertad. Podrá entonces poner en práctica, dirigir él el descrédito al Ministerio Público, podrá financiar aquellas campañas que habrán de montar los medios de comunicación, de información en las redes de Internet, para convertirlo en un mártir, aunque tiene cuentas pendientes tanto aquí por los 19,000 millones de pesos que le imputa el Ministerio Público, en la presentación, la solicitud de medida de coerción, conjuntamente con Gonzalo Castillo, con José Ramón Peralta, con un abogado, economista primero que se ha pasado la vida haciendo vagabunderías. Esa es su historia, no es una imputación mía. El señor Ángel Lockhart, hay otros más. Pues entonces, ya en libertad, pienso que mañana es sábado, mañana es viernes, saldrá en libertad, o el sábado o el lunes, si hacen todo el papeleo antes de las 12 del día del sábado, el señor estará libre en su casa el sábado o el lunes. Libre no, estará en su casa sujeto a una presentación periódica, decisión que puede ser revisada en cualquier momento, y pudiera ser que se presente al proceso de medida, a la parte preliminar del proceso o al juicio de fondo sin ningún tipo de medida de coerción. Sí, ahora tiene prisión, presentación periódica, impedimento de salida y una fiancita más pequeña, más leve de la que suelen imponerle los honorables magistrados a un muchacho que acusan de robarse una motocicleta valorada en 15,000 pesos, 18,000 pesos, al que se roba un celular, al que agarran con un cigarrillo o una porción de alguna sustancia controlada como simple consumidor o simple posesión. A esos, a los descamisados, a los hijos de nadie, la justicia, la prostituida justicia dominicana, con eso ponen ejemplo. Contra esos y para esos y para ellos y con ellos, sí se ponen ejemplos de escarnio, los presentan semidesnudos a los medios de comunicación, lo arrastran, los balean. Para esos, la justicia existe. Para los delincuentes perfumados, para esos, la justicia tiene una laxitud y es como una hamaca. Pero las hamacas en algún punto tienen que detenerse. No es como el fiel de la balanza, es como la hamaca. La libertad es la condición natural del ser humano. Totalmente de acuerdo. Pero la libertad no es un bien, es un bien con el que usted nace. Es un derecho, el derecho a la libertad. Pero todos los derechos humanos y todos los derechos constitucionales están reglamentados. Cuando usted transgrede las leyes, usted es un ser humano que va perdiendo y pierde confianza y pierde la libertad y pierde muchas cosas. Y en ese orden, cuando usted decide involucrarse en una asociación criminal, porque la gente cree que los criminales son solo los que violan a niños y niñas, los que apuñalan gente, los que torturan gente. No, eso es una modalidad del crimen. Lo que hicieron, según el Ministerio Público, estos individuos que están encartados en el caso Calamar,
es uno de los escándalos más grandes. Fíjense que van 33.000 millones del caso que involucra a los hermanos y a los familiares y amigos del presidente Danilo Medina. El otro caso del honorable, inefable ex procurador general de la República y su banda y compartes. El caso Calamar, donde hay una conjugación o una confluencia de gente con historias variopintas, con intereses a veces que no se entienden, pero que esa gente convirtió, por ejemplo, el Banco del Estado, el principal banco del país, en una alcancía a la que abrían de manera discrecional a cualquier hora para hacer todas las diabluras del mundo. Los honorables jueces que decidieron hoy variar la medida de coerción de este señor, probablemente, y no es su papel, se presume que el juez no debe tener conocimiento previo de lo que va a conocer, pero han debido darse cuenta que hay familias en este país, herederos ancestrales de gente que falleció hace mucho tiempo, que aparecen habiendo recibido dinero, cientos de millones de pesos de las manos de esta gente. Y esas familias están muriendo de hambre porque viven en la peor de las pobrezas, en la extrema. Hay pobreza extrema y más allá existe la indigencia. Y esa gente vive en la indigencia mientras estos presuntamente se robaron el dinero que le correspondía. En ese expediente está incurso un amigo, porque yo no niego la amistad o el afecto con la gente. Y según su versión, literalmente lo obligaron a pactar con esa mafia, o de lo contrario no cobraba nunca una deuda que el Estado Dominicano había contraído con una compañía suya hace 20 y pico de años. Pero de manera mágica, esa deuda fue honrada en un tiempo récord cuando él tuvo que poner de abogado, contratar los servicios profesionales de un individuo que nació dañado. Y los dañados, como decía mi amigo Harry Saba, son los que tienen el mundo jodido. No son solo las caricaturas de tigres que hay en los barrios dominicanos. No son solo aquellos que se han ido convirtiendo en zombies, en seres sin rumbo, sin norte, sin aspiraciones, sin ambiciones, sin sueños, sin esperanza. Gente que vive el minuto a minuto, que le da igual darse un humo en una esquina, como juntarse entre 10, 20, 30, alquilar un lugar de esos que se usan últimamente de recreación y pasarse 3 días ahí bebiendo romo y comiendo malo y haciendo cualquier cosa y consumiendo cualquier cosa. Y al tercer día vuelven a su realidad, a la realidad de dormir en camastros, en espacios sucios, conviviendo o coexistiendo con la mugre, que no es lo mismo que la pobreza, porque ser sucio, asqueroso, no tiene nada que ver con ser pobre. Absolutamente nada. Hay mucha gente pobre, tal vez la mayoría, que viven con unos niveles de dignidad que hay que reconocer y aplaudirles. Otros, una franja muy pequeña, son los que hacen el ruido, los que ven y venden esta sociedad como que todo está perdido. Y no es así. También hay mucha gente buena, gente que se esfuerza, que sale de Bánica, por ejemplo, a las 3 de la mañana, o a las 2 de la mañana, o de Pedro Santana, a coger clase en una universidad de esta que dan clase una vez a la semana.
y lo hacen de manera religiosa todas las semanas, pasando trabajo, pero viviendo con sacrificio y con dignidad. Otros no lo pueden entender y no lo hacen. Vamos a tomar esta llamadita, a ver si nos ayudan. Buenas noches. Buena, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Ya usted ve. ¿Qué fue lo que le pasó al susodicho de Donald Guerrero? ¿Lo soltaron? Lo han liberado, mi querida, pagando una fianza de 5 millones de pesos. Pero aquí hay que robar con gusto ahora. ¿A quién se va a marchar? Aquí se va a marchar. Porque una parte no han soltado los expedientes. Entonces esos que están ahí cogidos lo están soltando. Mira, y ese señor, yo conozco el papá de ese hombre. Dice, él se murió. Pero tú sabes que un señor serio. Miren, que yo creo que él era del Club de León, un hombre serio. Cuando yo vi que ese tipo estaba metido en eso, dije yo, no, se acabó el mundo. Porque a veces los hijos no sacan nada de los padres. Ese le pasó a ese. Pero ese señor no puede soltarlo, ¿no? Aquí se va a marchar. Y a marchar para... Va a tener que ver qué es lo que va a hacer. Y buscar más jueces, más abogados, más cosas. Porque aquí hay que quitarle los cuartos a esa gente, los cuartos que se robaron. Usted sabe que... 20 años robando, fue demasiado. Mi querida amiga, ¿usted sabe quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién es? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. No. Se llama Henry Molina, miembro del Comité Central del partido de Danilo Medina. Es que la justicia está en manos de ellos todavía. Aquí había que limpiar todo eso. Y Abinader olvidarse de que justicia independiente. Aquí lo que había era que hacer justicia. ¿De qué independiente? Justicia. Ellos se van a quedar con esto limpio, ahí van a soltar su par de cheles y a vivir la vida loca, igual que Ricky Martin. ¿Sabes que Ricky Martin vive la vida loca por otras razones? Sí, por otras razones. ¿Por pero cuál? También ellos tienen la misma razón de ellos. ¿Por cuál razón? Adiós, no hablo más. La vida loca. The life crazy. Pienso que va a haber que marchar. Pienso que va a haber que ayudar a la justicia, a los actores de la justicia, a los administradores de la justicia, hacerle entender que aunque estamos casi en la etapa, en la pre-Navidad, todavía la fiesta no ha comenzado. Que tienen que, aparentemente la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la Corte Penal, tiene amores o ilusiones o pasión por los corruptos. Es esa misma sala que ha ido creando jurisprudencia, tomando medidas a favor de imputados que no están contempladas en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. El Código Procesal de la República Dominicana, en su artículo 226, establece las 7 maneras de las medidas de coerción y en ninguna está la prisión domiciliaria con derecho a salir a trabajar. Eso no está escrito en ningún lado. No está escrito. Y si alguien tiene la información que yo no tengo, que me busque en el artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, cuál de los 7 párrafos o enunciados o mandatos, de los 7 mandatos, dice que eso está contemplado. Dice prisión preventiva, prisión domiciliaria o arresto domiciliario, presentación periódica, garantía económica, garantía libertad bajo fianza, que no es lo mismo, y la combinación de cualquiera de las 7. La Corte de Apelación del Distrito Nacional, la Sala Penal, las salas penales, que son 2 o 3 creo, están tomando decisiones, reinventando el derecho, legislando. Están legislando. Y la gente entretenida
entre Tekashi, Yailin, la más viral, que debe ser más viral que la jodida gripe que nos tiene a todos locos. Unos golpes que le dieron a un ciudadano. No, pero vamos a hablar de eso al regresar. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar de farándula y de justicia y de farándula, de ministerio público y de farándula. Porque andamos mal. Volvemos en breve.